Bienvenidos una vez más, estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el ciclo e introducción a la Biblia. Todo el mes de septiembre es mes de la Biblia, por eso estamos dando este curso, taller, introducción a la Biblia. Estamos en el tema 1, Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Isaías capítulo 55, verso 11. Dice la palabra de Dios, carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Salmo 119, verso 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Otros textos que puedes checar: Deuteronomio capítulo 30, verso 14, Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, Santiago capítulo 1, verso 21 y Segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. Punto número 1. Dios nos habla como amigo a través de su palabra. Dios quiso, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Dei Verbum, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, numeral 2. Esta es la razón por la que Dios se relaciona con la humanidad y entabla un diálogo a fin de realizar la historia de la salvación. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Punto número 2. Jesús, palabra viva de Dios. Dios se comunica a través de su palabra. La palabra de Dios es palabra viva. Es una persona, el Hijo del Padre que se hizo hombre y se llama Jesús de Nazaret. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios que se encarnó y se hizo visible, cercana. Se volvió una persona, espejo de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dios habló antiguamente a través de los profetas, pero su palabra definitiva es Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. En Jesús se nos muestra de modo pleno lo que Dios nos quiso decir. Por eso se entiende que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso lo podemos encontrar en Deus Caritas Es sobre el amor cristiano, carta encíclica de Benedicto XVI, escrito el 25 de diciembre del año 2005, el numeral 1. Punto número 3. Cristo, palabra permanente del Padre. La palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 25. Es una palabra que ha entrado en el tiempo, cuando el Verbo se hizo carne. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14.
Se trata de la buena noticia, el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros por medio de la Iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Punto número 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Las palabras humanas pasan y a veces son poco creíbles. La palabra de Dios, en cambio, es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos capítulo 4, verso 12. Es palabra viva porque su mensaje es actual. Solicita de nosotros una respuesta, nos deja inquietos. Nadie que se acerca a ella queda indiferente. Es palabra eficaz, porque tiene el poder de transformar, nos libera y cuando toca nuestra vida nos hace ser mejores personas. Es palabra penetrante porque contiene en sí una fuerza capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos pone en acción. Punto número 5. La palabra es semilla que germina en la historia. La semilla es la palabra de Dios. Evangelista Lucas capítulo 8 verso 11. El sembrador es Jesucristo. Anunció el Evangelio en Palestina hace 2000 años y envió a sus discípulos a sembrarlo en el mundo. Jesucristo hoy, presente en la Iglesia, por medio de su Espíritu, sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo. Deus Caritas es sobre el amor cristiano, carta encíclica de Benedicto XVI, escrito el 25 de diciembre del 2005 en el numeral 15. La palabra de Dios es una semilla que se siembra y da frutos. Evangelista Mateo capítulo 13, versos 19 al 23. Nos hace caminar por la vida. Deuteronomio capítulo 32, versos 45 al 47. Germina en la historia, en la vida de cada uno de nosotros. Muchas de las situaciones de nuestra vida y del entorno encuentran en la palabra soporte y aliento. La palabra revela el secreto de las cosas, confiriendo sabiduría a lo sencillo. Salmo 119, verso 130. Y llevando las cosas a su último cumplimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Punto número 6. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Salmo 119, 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Las palabras del Salmo cobran una dimensión plena si consideramos que Cristo es la luz del mundo. Evangelista Juan capítulo 8 verso 12. La luz que brilla en la tiniebla. Evangelista Juan capítulo 1 verso 5. La palabra que resucita es esta luz definitiva en nuestro camino. La palabra de Dios es la luz verdadera que necesitamos. Si en la resurrección el Hijo de Dios surge como luz del mundo, viviendo con Él y por Él, podemos vivir en la luz. Verbo Domini, numeral 12.
sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, exhortación apostólica de Benedicto XVI, escrito el 30 de septiembre del 2010. Punto número 7. La palabra espada de los cristianos. La palabra es una fuerza que nos hace resistir en las dificultades, nos mantiene en pie e impulsa a anunciar el mensaje de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 13-15. Todo discípulo y apóstol de Jesús está llamado a hacer de ella su escudo, su espada. Efesios capítulo 6, verso 17. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los misioneros de Jesús estamos llamados a esforzarnos por hacer de la palabra de Dios nuestra guía principal, a vivir de ella y anunciarla en nuestra ciudad, colonia, barrio. Punto número 8. La palabra nos envía a la misión. La palabra ha de ser para nosotros, los discípulos de Jesús, un fuego que queme, algo que nos haga ver y comprender la realidad de un modo distinto. Esta fue la experiencia de los discípulos de Emaús. Evangelista Lucas, capítulo 24, verso 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La palabra hace comprender con claridad los designios de Dios y envía. Evangelista Lucas, capítulo 24, verso 33. En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás. Ella nos coloca en la perspectiva de la misión. Punto número 9. Profundizar nuestra relación con la palabra en la Iglesia. La Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su historia, el pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza. La comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Es en él nosotros de la Iglesia, en la escucha y acogida recíproca, donde podemos profundizar la relación con la palabra de Dios y desde donde podemos afirmar como San Pablo, Romanos capítulo 1, verso 16, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para amar cada vez más la palabra de Dios. Verbum Domini, numerales 15 y 16. Punto número 10. Revivar el encuentro con Cristo para ser sus anunciadores. Para ser anunciadores de la palabra y ofrecer al mundo la buena nueva, es necesario reavivar nuestro encuentro con Cristo, palabra eterna del Padre. La renovación de este encuentro produce en los creyentes una reacción de asombro ante una novedad inaudita que el ser humano nunca hubiera podido imaginar, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelista Juan, capítulo 1, verso 14. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Verbum Domini, nos dice con fuerza, en el numeral 2. Exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la vida, que se ha hecho visible, y a ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por el mundo. En efecto, participar de la vida de Dios, Trinidad de amor, es alegría completa. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Y comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios,
presente en medio de nosotros. Es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. No hay prioridad más grande que esta, abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión de nuestro primer tema. Te recuerdo, estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Te invito a que te suscribas al canal en YouTube, a que le des like, a que también oprimas ahí la campanita para que cada vez que suba yo una reflexión te llegue esta notificación. Querido hermano y hermana, estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre. Te invito a que nos acompañes estos días para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios. Adjunto te dejo las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación y desde luego el resumen de este tema. Un abrazo, Dios te bendiga y nos escuchamos pronto.